¿Oíste hablar de la endometriosis? Es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, provocando una reacción de inflamación crónica y dolores intensos. La endometriosis afecta a 190 millones de personas menstruantes y aunque no se puede prevenir, sí puede tener un diagnóstico temprano, posibilitando la detención de su crecimiento y la reducción de síntomas a largo plazo. En la provincia del Chaco, garantizamos que la atención primaria contribuya a la detección, la identificación y el tratamiento a través del Plan de Salud para personas con endometriosis. Si presentás síntomas, acudí al hospital o al centro de salud más cercano. Hablar de tu salud es un derecho. Ministerio de Salud Pública. Chaco. Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. En Resistencia hacemos obras inteligentes. Mejoramos las calles, los barrios y los espacios naturales para que disfrutemos de nuestra ciudad. Hacemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 30 años, en un desafío más de Jorge Morelo. Y siguiendo con los temas de gran preocupación que hay acá en la provincia del Chaco y también en todo el país, esta vez queremos hablar un poquitito de derechos humanos. Los derechos humanos que se crearon hace 75 años en París, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se instituyó todo esto en defensa del respeto entre los hombres y en las facultades que podían tener cada uno de ellos para hacer reclamos y para oponerse a leyes que fueran injustas. Y también tuvo 4 principios que, si vamos a la plaquita, les voy a agradecer, donde pusimos los principios de los derechos humanos, ahí están, es universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Estos 4 preceptos, que es el pivote de los derechos humanos, no eran más que avanzar en la armonía de los pueblos y en la paz de todos ellos. Paradójicamente nos preguntamos, bueno, ¿para qué hay instituciones que defienden los derechos humanos? Porque si esto existiera no tendrían sentido que existieran tampoco ellas, ¿no es cierto? Lo cierto es de que todo esto ha generado a través de los años algunos cuestionamientos. Y nos decían algunos, ¿cómo ustedes van a tocar el tema de los derechos humanos? ¿Quién se opone a los derechos humanos? Nadie. Es como si me preguntaran, ¿quién se opone a la justicia? Nadie. Lo que se puede llegar a cuestionar, a observar y a debatir son los que representan, o la administración de justicia, o la administración de los derechos humanos. En estos casos, cuando nosotros empezamos a recabar información, sabemos que hay gente que dice que las instituciones no son lo suficientemente equitativas con unos que con otros, que parece que no fueran igualitarios, que parece que se le dieran más oportunidades a los victimarios que a las víctimas. Y esto está picando desde hace muchos años y a nosotros nos pareció conveniente, como lo venimos haciendo durante tantos años en Desafío, para hacer un debate con seriedad como corresponde, invitar a los responsables de todo esto, a quienes padecieron, para cambiar un poco de opiniones sobre si esto verdaderamente es tan así o no es tan así.
quiero arrancar con ustedes que son de Derechos Humanos y del Comité de la Tortura. Negar este reclamo que tiene la gente, la sociedad, es imposible, pero poder dar una respuesta y poder buscar algún tipo, si fueran cierto, algún tipo de equidad en todo esto, es posible, ¿no es cierto? Así que arranco con vos, que nos conocemos hace mucho tiempo, así que, Darío, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, gracias por la invitación, Jorge. La verdad que hace mucho que nos conocemos y hace mucho que no nos veíamos en este espacio importante. Cierto, ¿no? Me parece que es interesante la confrontación de ideas, el debate, las propuestas, las críticas. ¿Cuándo se hace? Con seriedad y respeto. No como estamos acostumbrados a ver a través de todos los medios de comunicación, que todos se pelean, todos a los gritos, y todos es saber, ¿no es cierto?, quién es más fuerte que el otro, por no decir una grosería. Eso también creo que tiene que ver con una identidad muy centralista, que en eso los chaqueños y chaqueñas me parece que hemos dado un ejemplo siempre de madurez, digamos, en el debate político. El Chaco tiene una experiencia muy rica y en eso me da pie a tu pregunta. La verdad que el tema de derechos humanos en la provincia del Chaco ha hecho historia, sigue haciendo, es vanguardia en términos de las medidas que ha ido tomando la provincia en consonancia con la introducción que vos hacías. Chaco no solo incorpora, digamos, todo lo que tiene que ver con el marco normativo nacional que adhiere a las convenciones internacionales, sino que siempre fuimos por un poquito más. Fuimos por más en discapacidad, fuimos por más en el cupo laboral, fuimos por más en lo que tiene que ver con diversidad sexual y género, el cupo trans. Me parece que podríamos dar muchos ejemplos, pero en eso la provincia del Chaco, si bien estamos acostumbrados a vivir con tensiones, reclamos, movimientos sociales, piquete, eso mismo hace que consolide una cultura cívica y que eso es llevado obviamente a la gestión pública más allá de los partidos, de los gobiernos, como vos decías. Creo que en ese sentido hay una calidad en la prestación y un compromiso que va creciendo con limitaciones. Podemos hacer un balance de los grandes logros, como también así de las cosas que faltan y de las falencias que presenta el Estado. En el caso nuestro, como para cerrar esta introducción, yo soy, como decía, del Comité para la Prevención de la Tortura. Recuerdo, digamos, a los televidentes que nosotros somos la primera provincia del país en tener este mecanismo y la segunda en América Latina. Básicamente, como su nombre lo indica, nosotros tenemos, digamos, facultades de intervención sobre los espacios en contexto de encierro, comisarías, servicio penitenciario, las residencias de adultos mayores y los espacios convivenciales alternativos, más conocidos como hogares, digamos, ¿no? Un poco un universo bastante amplio, así también en algunas situaciones de contexto de aprehensión en la vía pública. Esto nos transformó un poco también en provincia señera en la creación de estos mecanismos y a eso nos abocamos. Alfredo Rodríguez. Por Alfredo yo no te conocía, todo el mundo lo conoce como Capi Rodríguez, ¿no es cierto? Miro Alfredo, no, es Rodríguez. ¿Quién es? ¿Quién es Alfredo, no es cierto? Bueno. Capi nomás, está bien, Capi está bien. Capi, bueno, vos venís trabajando hace mucho tiempo, sobre todo en los barrios, con los vecinos, tenés aspiraciones ahora, que bienvenidos sean. Necesitamos mucha gente joven que se empiece a ocupar de las necesidades del pueblo, pero bueno, en este caso particular estamos hablando de un tema es serio, es complicado, es un tema delicado, ¿no es cierto?, donde nos involucra a todos. Sí, es algo que tal vez estoy en otra posición hoy, justamente por haber visto todo lo que nos pasa a los ciudadanos y a los vecinos cotidianamente, porque si no seguiría con mi oficio, con mi profesión, que me va muy bien, y me olvidaría de todo lo otro. Entonces, a mí, Vecinos Autoconvocados me quebró la cabeza como persona, como ser humano, y me hizo ver y entender lo indefenso que estamos los ciudadanos, sobre todas las cosas. A colación un poco la contradicción que yo encuentro es la división de los derechos humanos, en el sentido de que hay derechos humanos para uno y no derechos humanos para otros. Yo creo que el principal conflicto que el vecino, que el ciudadano entiende, es decir, que hay derechos para uno y no para los otros. Digamos que el sistema de equidad y de justicia no se cumple. Y eso lo vivimos y lo sufrimos todos los ciudadanos cuando nos roban, nos asaltan,
nos violan y nos matan. Entonces, acá no solamente se puede hablar, y es lo que pregonamos muchas veces en Vecinos, que uno tiene derecho y el otro no. La víctima también tiene derecho. Y eso es la bandera que vamos a levantar hoy, mañana y siempre. Silvana, ustedes tienen una tremenda responsabilidad de algo muy difícil, porque la situación en general es complicada. Todos estamos viviendo, estábamos hablando fuera de cámaras, donde vos tenés esencia en psicológica, ¿no es cierto?, donde la gente ha perdido el humor, donde la gente está violenta, donde es irascible, no soporta más nada, todos se gritan. Entonces, en este contexto, me parece que el trabajo de ustedes es doble, o tendría que ser doble. Sí, bueno, muy buenos días a todos y a todas las que estén en cámara. La Secretaría de Derechos Humanos, en una ampliación de lo que se entiende como derechos humanos, incluyó una línea que tiene que ver con géneros, con lo cual la tarea ha sido más que doble, cuádruple o quíntuple. Y se ha hecho un trabajo también con muchas cuestiones que tienen que ver con el racismo, la discriminación. Creo que hay muchas realidades existentes. Cuando hablamos de derechos humanos, muchas veces se nos pega algo muy parecido que tiene que ver con el acceso a justicia y el propio acceso a justicia. Hay distintos aspectos de la intervención, hay un mundo que necesitamos contar de lo que accede o de lo que viene en términos de derechos humanos. Tenemos un mundo que viene cuidando los derechos fundamentales de aquellas personas que sean condenados o estén en una situación de privación de la libertad. Hay que poder cuidar algunos derechos como la salud, la atención de salud, como la comunicación, como la educación, que bueno, es un poco lo que se plantea constitucionalmente. Por otro lado, tenemos también lo que hace a la conflictividad social y a las tensiones, que es un poco lo que vos planteabas, lo que cotidianamente pasa, cómo se usa la fuerza, cómo la fuerza se usa de una manera racional, cómo esa fuerza no toma una irracionalidad, pero también qué pasa con las personas que necesitan un acceso a justicia, necesitan contar con un defensor, las personas que son víctimas que puedan contar con su proceso de acceso a justicia, las leyes que tenemos para atención a las víctimas de delito. Me parece importante decir que no dentro de la competencia de la Secretaría de Derechos Humanos, sino dentro de la competencia de una oficina, en el 4º piso está la atención a personas que sufren delitos y que está a cargo la doctora Marcela Quigrana de esa oficina. Es la atención de víctimas y el ciudadano, que viene hace mucho tiempo y que allí estuvo, por ejemplo, por decir en otro momento político, la doctora Lemis, para nombrar alguna de las doctoras que estuvieron a cargo de ese espacio, que también debería, por la ley de víctimas, existir un lugar particular. Yo tuve un momento de mi práctica dentro del Poder Judicial que pueda alojar también a quienes son víctimas de delitos, que muchos de los delitos que son cometidos tienen que ver con también los abusos que se hacen sobre mujeres y diversidades, que se ha hecho mucho trabajo en este sentido. Es decir, que el conjunto de las instituciones que nos ocupamos de derechos humanos tenemos distintas funciones, tareas y roles, y que conformamos un sistema integral de atención de derechos humanos, que siempre en las cuestiones críticas entendemos siempre los derechos humanos como progresivos, que por ahí hay que tomar algunas cosas y seguir avanzando, pero que hay espacios para cada uno de los lugares y me parece importante poder diferenciarlos porque los roles son en este sentido fundamentales. Por ejemplo, un equipo, voy a dar un rol un equipo que atiende a una víctima de violencia de género, y esto ha pasado, no es que no tenga derecho a alguien que es victimario a ser atendido, pero si lo atendemos en el mismo equipo,
puede correr riesgo, como pasó en algún momento cuando las prácticas se fueron probando, ya hablo de hace bastante tiempo, en la provincia del Chaco. Es decir, en este sentido decir que el sistema integral de derechos, de acceso a justicia y de derechos humanos tiene distribuidas tareas entre el Poder Ejecutivo y también en el Poder Judicial respecto al acceso a justicia. Y que sabemos que quienes son víctimas tienen algunas cuestiones que tienen que ver con la garantía de acceso a derecho, el asesoramiento, pero también con la contención, con el acompañamiento, pero también con la reparación cuando haga falta. Por ejemplo, yo hace poco estuve en un conflicto muy conocido, como fue el conflicto de Misión Nueva Pompeya, donde un conflicto comunitario muy importante. Estuve hablando como parte de un conjunto de políticas de gobiernos con distintos sectores y se han trabajado en políticas de reparación de quienes estaban, digamos, conformando el grupo que se autodenomina criollos, porque hay lamentablemente en nuestra sociedad estas divisiones existentes y las cuestiones indígenas, y digo porque hubo un trabajo de acompañamiento, de reparación, de acceso a justicia, y también una garantía de que las personas que estuvieron privadas de la libertad, que habían sufrido tormentos, puedan estar a resguardo, puedan tener comida. Bueno, me parece que es una tarea que es difícil, que muchas veces se vuelve confusa, que ha ido aprendiendo mucho en el tiempo, pero entiendo que es una tarea que avanza hacia poder dar respuesta a distintos lugares. Alfredo Colodiez, bueno, usted tiene quizá mucho que decir al respecto, ¿no? Padeció cuando la mataron a su hija. Hubo reclamos, hubo difusión, hubo, todo lo que se hizo público y que nadie desconoce, ¿no? Sí, exactamente. Y casualmente el grupo de vecinos autoconvocados nació prácticamente o tomó fuerza, sobre todo con el amigo Capi de otro grupo de gente, Carlitos Alave y otro, y comenzamos a impulsar y a exigir los derechos humanos. La persona que estaba al frente, a mí, que yo recuerde, no me visitaron, no me ofrecieron nada. Yo asumí la responsabilidad con la hija mayor, tomamos el abogado y la peleamos. Si bien venía oscuro el asunto, venía por otro lado. De todas maneras, no hace al caso. Yo supongo, y acá la cátedra que llevan sobre derechos humanos pareciera, debía decir, no se entiende. Si las leyes están escritas, están los elementos, ¿por qué aquellos que tienen que responder por la víctima corren al revés, en favor del victimario? Abogado, beneficio, y la víctima, como por ahí se dice, muerto el perro, terminó la rabia. Se terminó todo a favorecer al que produjo el efecto nocivo en el caso de mi hija. Yo lo absorbí, lo tomé. De todas maneras, no quise cuestionar y dije, que sea una víctima propiciatoria para que esos derechos humanos se hagan efectivos. Creo que dio resultado en el tema de los remises, porque se ordenaron y siguieron. Si bien en la realidad en que estamos viviendo, no se ve en realidad la efectividad de que se apliquen las leyes como corresponde. Para mí tiene que ser taxativo y automático. Hay una ley, hay una constitución, y normalmente, como dice, el que la hace la tiene que pagar. Si no, ¿qué nos queda a los ciudadanos que nosotros creemos o somos confiados en las instituciones y en las leyes? Entonces se desanima la gente. Incluso la situación está creando cierta bronca en la gente, se están rebelando, están tomando las leyes por las manos y no corresponde eso. A mí mismo me produce y me ha producido una rebelión, que yo no soy así, pero uno que quiere armas tomar y desquitarse, vengarse, pero no es una sociedad normal la nuestra, en una democracia. Por eso digo, están escritas las leyes. ¿Por qué los que están responsables, aquellos que juran sobre la Constitución, sobre los evangelios y a conciencia deben cumplir? Y si no deben cumplir, que se retiren. No hay otro camino, si no, esto no tiene solución. Así lo entiendo yo. Yo soy un creyente de las leyes, me considero buen ciudadano, buen cristiano y buen ciudadano. Sin embargo, nace adentro mío, en estos momentos, cierta violencia, porque desde afuera viene la violencia. Nos están llevando por un camino torcido que no es el que corresponde, no somos nosotros así. Estamos a través de una democracia donde tiene que haber un cierto orden. Y aquellos que fallan,
que matan, que roban, y tienen que pagarla como corresponde. Lamentablemente los ejemplos que lo tenemos palmarios no nos ayudan y están produciendo una situación. Yo mismo no soy violento y me está produciendo una violencia. Y como yo, tanta otra gente que encuentro por la calle y habla y me dice, mirá, Colo, pues todo me conoce por Colo. Yo, hay individuos que yo saco el arma pero no es así. Pero lamentablemente quien tiene que intervenir no interviene. No estamos protegidos los buenos ciudadanos, aquellos que tratamos de cumplir con las leyes, con las ordenanzas, con los impuestos, no molestar, tener un sentido de convivencia. Si quienes están al frente del gobierno, del Estado, no lo hacen, entonces no sé qué haremos. Terminaremos nosotros la ley del Far West, cada uno defenderse. No es eso, no lo queremos. Pero lamentablemente las cosas están empujando hacia ese lado. Pienso, ¿no? Bueno, yo creo que hay que diferenciar. Por un lado está, en una parte importante estoy de acuerdo con lo que él plantea, y que tiene... Lo de la administración de justicia... Claro, te iba a decir, bueno, hay una cuestión... Pegadito, ¿no? Exactamente, tiene que ver con qué tipo de servicio de justicia tenemos y cómo se puede mejorarlo en términos integrales, ¿no? De agilizar lo que sea más eficaz, que los responsables de actos delictivos paguen lo más pronto posible, y una serie de cuestiones, digamos, que tienen que ver con eso, digamos. Lo otro es que, para que por ahí no se confunda, sobre todo para aquellas personas que están mirando, los derechos humanos son una construcción, no olvidemos algo muy importante para recordar, digamos, ¿no? Son una construcción diaria, cotidiana, o sea, no es solamente aquella vieja declaración que vos mencionabas, que ya cumple 75 años, sino que se va actualizando permanentemente porque viven en tensión, justamente de situaciones de violación de los propios derechos hacen que se generen nuevas situaciones y nuevos derechos. O sea, son las mismas tensiones que sufren, que padecen los derechos humanos que hacen que se generen nuevos derechos. Nosotros hoy tenemos, Silvana hace un rato lo graficaba, distintas áreas o espacios que tienen que ver con los derechos humanos que atienden servicios especiales de colectivos sociales que en otra época no había, digamos, ¿no? Entonces, por un lado está la necesidad de justicia, digamos, yo lo sintetizaría así en lo que plantea Corodier, y que esa justicia sea lo más rápida y eficaz posible. Por otro lado, me adelanto al debate en parte porque también es uno de los temas que se discute, es que aquellas personas que reciben una condena cumplan esa condena sin privación de los demás derechos que no les son quitados. Que ese es otro debate que también es un debate actual en este momento, que tiene que ver con las condiciones de detención, hacinamiento, etcétera, etcétera, en contexto de encierro, digamos. Y lo otro es que el Estado tiene esta dualidad, que siempre lo decimos, que hay una parte del Estado que es responsable de la violación de algunos derechos, y está la otra cara que atiende, repara y trata de garantizar la no repetición de la violación de esos derechos. Entonces, por ahí son como muchas cosas que estamos metiendo en poco tiempo, pero me parece importante recordar como subtítulos de lo que estamos intercambiando, digamos, ¿no? Pero no solamente, digamos, refiriendo a lo que decís, no solamente tiene que ver la justicia, el sistema de justicia en este tema. Acá hay una decisión política del Estado, claramente, ¿no es cierto?, que ha decidido defender cierto tipo de derechos, como vos decías. Los presos hoy tienen sueldo, tienen celulares, tienen... No es así. Sí es así. ¿No tienen sueldo? No, en ningún lugar del país. 80.000 pesos me dicen a mí. No. Bueno, entonces la verdad que nos desinforma. Eso está instalado. Eso está instalado, por eso es interesante. Después quiero que lo aclaren, porque sí, yo también... 82.000 pesos. 80.000 pesos. Sí, o sea que un salario mínimo. O nos mienten por todos lados. O todos nos mienten a nosotros, o alguien no nos está diciendo la verdad. Para eso está este programa, ¿no es cierto? Además, Jorge, fíjate vos, el Estado, que es el generador, nacieron los derechos humanos justamente por las violaciones de los Estados a las personas. El Estado es quien controla a la Secretaría de Derechos Humanos. Si está dentro del mismo Estado, es ilógico.
digamos que una dependencia de derechos humanos esté dentro del mismo Estado, que es quien debe ser juzgado en estas anomalías cuando suceden. Que nosotros estamos de acuerdo con eso. Ojo, no se puede faltar ningún tipo de derecho a alguna persona detenida. Nosotros en eso estamos, es un acuerdo absoluto. El tema es que este Estado ideológicamente y fácticamente ha apoyado al detenido y ha dejado desamparado a la víctima. Bueno, en primer lugar... Aclaremos esto, porque se nos va a escapar. ¿Cómo es lo de los 82.000 pesos? ¿Es una mentira? Sí, no existe, Sí, no nunca existe. hubo un detenido Salario. que haya cobrado ningún salario. De hecho, si hubiesen circulado, digamos, recibos de sueldo por todos lados, no hay. Nosotros tenemos una Bueno, ley de peculio que tampoco no es está un vigente. sueldo, es un aporte que reciben no retributivo. Ningún en aporte. absoluto. No. Bueno, nos mintieron a todos, Jorge. No. Nos mintieron a todos. Verdaderamente, Sí, y no. digamos, si estas cosas se plantean, por ahí hay que poder plantearlas con hechos y pruebas. Y me remito a trabajar con algunas familias de detenidos donde la situación económica Sí, es muy bueno, lo que estaba compleja diciendo, claro. y donde probablemente su familia sí puede, tal vez, y no porque la persona está presa, sino porque es una madre soltera que quedó con los chicos. O sea, hay situaciones que son complejas allí, que por ahí recibe alguna ayuda social esa persona que además tiene una situación con la persona que está privada. A de la ver, libertad. un ajeno que reciba un plan. Un tercero. Sí, bueno, sí. pero no tiene nada que ver con No la tiene persona. nada que ver. No, O sea, Bueno, por eso aclaro. bueno, se le da al familiar directo. A No, ver, no, no premio. sé, pero- acá la hipótesis es entonces No, la no, delincuencia. La delincuencia es la que se ve favorecida Perdón, con los beneficios. estaba hablando y a mí me parece que es bueno no interrumpir Dale. para poder debatir, porque si no se deforma la información y eso no aporta. No recibe la persona, no hay ayuda social porque tiene una persona privada de la libertad. Hay ayuda social porque esa persona está en una situación de ayuda social, porque es madre soltera, familia. porque, o sea, digo, puede haber una familia que reciba, por ejemplo, como ayuda social la asignación universal por hijo. Sí, a la familia, O sea, a eso no me refiero. directamente al Pero detenido. pero tampoco traslademos que eso es porque está preso, porque si no sería decir esta situación, ¿no? Tener una persona privada de la libertad, tener que viajar, puede ser un agravante de un informe social, pero no una razón por la que se recibe el plan. Punto 1. Segundo, hoy yo hablé y dije que había un sistema integral de derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos, y seguramente cuando hables, vas a ver que no podemos, ni es el organismo que hace todas las tareas de derechos humanos. ¿De acá, de la provincia? De la o nacional? provincia. Por ejemplo, fuimos la provincia que pusimos un comité provincial contra la tortura, que además se eligió en esta gestión con sus miembros, con un concurso abierto y con participación de un tribunal externo, y que controla muchas veces, inclusive las tareas que hace la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. También contamos con la Comisión Provincial por la Memoria, contamos con los organismos de derechos humanos, contamos con los organismos de los familiares y vecinos víctimas, contamos también con los organismos de géneros y diversidades que reclaman otras cuestiones. Digo, contamos con un sistema, contamos con las defensorías públicas para víctimas y victimarios, contamos con un sistema integral de acceso a derechos, contamos también con el CAS, que también atiende situaciones de vulneración de derechos, que es un organismo nacional. Es decir, se entiende que somos un organismo, que los organismos de derechos humanos son un sistema en nuestro país y que están conformados por organismos que son parte del Estado y por organismos que son externos al Estado y que hacen contralor. Los organismos, ante cada intervención, hay organismos internacionales. O sea, el sistema de derechos humanos tiene un sistema de contralor permanente. Debe ser uno de los sistemas que más sistemas de contralor tiene. La realidad te indica otra cosa. Los vecinos y los ciudadanos estamos completamente desprotegidos. ¿Me vas a enumerar la cantidad de acciones que hace los derechos humanos? Usted, perfecto, genial, pero la realidad marca otra cosa. Los vecinos... ¿Córdoba, vos te visitaron? No, a mí nunca me dijeron, nunca me pidió nada, ni yo le molesté a ellos tampoco. Ni después, ni en la fecha 10 años, 11 años va a ser. A eso voy. Una ver. cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La ciudadanía estamos hablando está de un harta. hecho de hace 11 años. Lamentablemente, porque además el hecho que sufrió Tatiana es un hecho de femicidio, de inseguridad, pero es de femicidio. Hoy todos los femicidios en el Chaco que ocurrieron tuvieron el acompañamiento jurídico de
la secretaría. Yo no era secretaria en ese momento, no voy no. a tener la responsabilidad de contestar por una cosa así, y de hecho es uno de los casos que en mi militancia, porque además vengo de la militancia de género y feminismo, reconozco como uno de los primeros femicidios del Chaco. Vamos a un corte y volvemos en un minutito. El Plan Integral de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos es una política pública orientada a las personas con adicciones, familiares y vínculos afectivos, desde un enfoque integral e interjurisdiccional, gracias al trabajo en conjunto de diversas áreas de gobierno. Dicho plan consta de 5 pilares fundamentales: prevención en ámbitos educativos, en ámbitos laborales, territorial, red integrada para la asistencia de los consumos y el plan quinquenal de infraestructura para el fortalecimiento asistencial. Si necesitas ayuda, acudir al hospital o centro de salud más cercano. Seguimos trabajando por una provincia libre de consumos problemáticos. Estamos para escucharte. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte. Los y las jóvenes saben que estoy cerca suyo, escuchando su demanda de protagonismo. También estoy cerquita de muchas mujeres chaqueñas que al fin vuelven a vivir. Siempre se trata de cercanía. Por eso es imposible no tenerla con quienes nos salvan a tiempo, o con todas esas mujeres que permanecen en nuestra memoria. Y por supuesto, con los y las artistas que defienden el valor de nuestra cultura. En mi vida entendí qué importante es estar cerca del pueblo chaqueño y aprender a escucharlo. Así es como pude darles muchas leyes que atienden sus reclamos y defienden sus sueños. Quiero seguir por ese camino. Eli hace oír tu voz. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Sin tracción a sangre. En Resistencia la tracción a sangre no va más. Desde el 3 de abril hasta el 31 de mayo, inscribite al Registro Único de Sustitución de Tracción Equina para poder acceder al Ecotorqui. ¿Dónde? En los centros comunitarios de Villa Prosperidad y Villa del Parque, de lunes a viernes, de 7 a 11 y de 15 a 19 horas. Por los animales, por la seguridad vial, por el ambiente, sí a la sustitución. Ya estamos en el segundo bloque, siguiendo con este tema que verdaderamente es tan sensible a la sociedad y tenemos opiniones desencontradas. Y quienes estamos en la calle, quienes estamos en contacto todo el día con la gente, por razones obvias, ¿no es cierto?, con los noticieros, o haciendo notas, o haciendo crónicas, vemos y recabamos la verdad de los ciudadanos comunes, de la gente que está en la periferia, porque terminamos siendo un instrumento de las necesidades de ellos, manifestarlas para buscar una respuesta de que tienen la responsabilidad de atenderlos. En este caso son los derechos humanos. Y es cierto, está instalado en la sociedad de que las instituciones atienden más a los victimarios que a las víctimas. Por eso generamos este intercambio de opiniones, ni siquiera hablo de debate, este intercambio de opiniones como debe de ser, para que no digan, bueno, cuidado, no. Ahora, obviamente que para decirnos qué están haciendo nos tienen que dar todo un espectro de departamentos y de personas que se están ocupando. Y ellos que también están en la calle, CAPI y Colo 10, han vivido en carne propia estas situaciones que es la que nos reclama la gente. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la equidad
en esta situación y en este momento tan complicado que vivimos todos? Yo, antes que me olvide, quiero completar información porque tiene que ver con lo que debatíamos en el primer bloque, y es que, por ejemplo, el Comité para la Prevención de la Tortura es un órgano autónomo y autárquico. Además, lo que reclamaba acá. Claro, además... ¿Cómo? Elegido políticamente. No. Lo acaba de decir Silvana. No. Somos la primera y única provincia del país. No. Vos podés reírte, poner la cara que quieras, pero presentate en el próximo concurso, te invito. Somos la primera provincia que nos presentamos a un concurso abierto de oposición y antecedentes. Sí. Con un jurado externo que es mayoría, con gente de destacada trayectoria de distintos espacios del Estado, sociedad civil y derechos humanos internacionales, donde interviene el SPT, que es el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, y del cual nosotros somos parte de todo un sistema internacional que lo único en común que tiene, digamos, con el Estado es que tiene financiamiento público que figura en el presupuesto, como cualquier órgano de control que tengamos en la provincia o en la nación. ¿Nunca nos invitaron a las asociaciones civiles que trabajamos en todas las cuestiones de seguridad a tener parte en el Comité de la Tortura? Fue un concurso llamado concurso oral, abierto y difundido por los medios de difusión. No es que se invita... Se hizo en la legislatura, no se hizo en digo esto porque me parece que también, y sería muy interesante, que las organizaciones de la sociedad civil puedan pensarse en cuáles son los instrumentos, los espacios y las formas de participación de derechos humanos. Tal vez porque hay una visión de que los derechos humanos, hay una visión también autopercibida de que los derechos humanos no los van a recibir. Eso está instalado, ¿viste? Negar esto es negar la realidad, lo que decía. A ver, vayamos a las cuestiones concretas, perdón. Pero hoy la violencia que se ejerce en la calle, yo hablo de cuestiones que nos pasa a los vecinos en todas las calles. Los vecinos agarran a alguien que cometió un delito y lo golpean, sí, lo muchas matan veces hasta matar. Entonces, hay situaciones que exceden a la teoría. La realidad me parece que ha desbordado la idea de lo que fue en su idea primigenia, tal vez los derechos humanos. Por eso yo digo que es una visión política, institucional e ideológica que se cuidan los derechos de las personas que están detenidas o retenidas por el mismo Estado, que yo no tengo problema con eso. Es decir, para mí tiene que ser así. Ojo, yo el problema que tengo es que los vecinos nos vemos afectados de que no hay nadie, por más que me digas que hay 50. No, pero mira, pero voy a decir una cosa, la Secretaría de Derechos Humanos, tendría que cuidar la cuestión de seguridad. ¿Lo dejamos terminar? Sí. Dale. Si no ocurriría esto. Hoy, ¿ustedes saben cuántos delitos hay en Chaco? Sí, tenemos una investigación. ¿Cuántos? El Ministerio de Seguridad tiene exactamente los números y es donde está la responsabilidad. ¿Cuántos delitos hay en el Chaco? No lo sé de memoria, no soy Coqui Capitanich, por suerte. Yo sí lo sé, y la última vez que la estadística de la justicia fue emitida fue en el 2018. No hay estadística, Jorge. Ya está el 18, sí. No hay estadística. La última fue en el 18 y la estadística que emitió fue de 42.000 delitos en la ciudad de Resistencia. El Chaco se estima que tiene 80.000. Eso multiplicarlo por 2 o por 3, porque son de cada denuncia hay 2 que no se hacen. Que no se hacen. ¿Entendés? Y los delitos menores, ¿no? De ahí, es decir, estamos una esfera de 200, 300.000 delitos por año en el Chaco. Es decir, tenemos 1 millón de habitantes, calculando de que una familia tiene 4 personas que habitan o pertenecen a una familia. Estamos calculando que casi toda la población del Chaco sufrió un delito de inseguridad en algún momento. Entonces, si las estadísticas te dicen que el problema no está en cuidar tal vez al recluso o insertarlo, muy bien, hacerlo. Pero ¿qué pasa con el delito? ¿Qué pasa con la voracidad del delito y la violencia del delito? Ahora, entonces, y las víctimas estamos indefensas. Ni la justicia, ni el derecho humano no nos sentimos protegidos. Es verdad lo que vos decís, pero me parece que esta inseguridad que estamos viviendo no le compete a derechos humanos propiamente dicho. Esto ya le compete a la seguridad correcto, absolutamente de acuerdo, ¿viste? Pero no en este caso como es que estamos tratando los derechos humanos. Nosotros tendríamos una Secretaría de Derechos Humanos que apoye a la víctima.
Bueno, ahí volvemos al tema nuestro. Ahí volvemos al tema. Ahí volvemos. Déjame que te haga una de hoy que quiero decir. Dale. No me parece justo. Por empezar, digamos, nosotros también somos ciudadanos. Vos te parás en un lugar arrogándote la representación ciudadana y nosotros somos los derechos humanos. Antes de ser funcionario o lo que fuera, digamos, en espacio de derechos humanos, primero somos ciudadanos, digamos, o sea, somos parte de esta ciudad y yo he sufrido el delito como ustedes, digamos, de distintas maneras, lo que sea, pero también fui víctima, da igual, digamos, cada uno, porque esa estadística que vos das, esos datos que vos das, obviamente que estamos metidos dentro de ese número. Y este es un problema que tiene que ver básicamente con un modelo económico injusto, que no hay empleo, porque si hubiese empleo y hubiese una distribución distinta, seguramente no estaríamos hablando de esto. Ese es un tema, entonces. Primero, nos abarca a toda la generalidad de la ley en términos de inseguridad, posibilidades de delito, de ser víctima, etcétera, etcétera. Segundo, los derechos humanos, digamos, en este caso, yo lo que decía recién es hacer la distinción entre un organismo del Poder Ejecutivo, como es la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y otros espacios que están en el Poder Ejecutivo, el Comité como organismo de control, que lo me faltaba decir para que quede claro, además de autónomo, de autárquico y por concurso, es un organismo de control que forma parte de un sistema de control nacional e internacional. Y lo otro es que tiene que ver con que nosotros no podemos achacar a los derechos humanos la responsabilidad de resolver el delito, porque en realidad la estructura, o sea, se hace cargo desde la construcción de noticias falsas, como el caso del pago de los sueldos a las personas en contexto de encierro. A los derechos humanos se le hacen cargo de muchas cosas que tienen que ver con la cuestión económica. Y nosotros somos herramientas que funcionan más que nada, y hay que decirlo públicamente, por la voluntad y militancia de los integrantes de muchos de esos espacios. Si vos mirás en términos presupuestarios, por cada peso que ingresa a los derechos humanos en la provincia, más de 500 van a las áreas de seguridad. Esa es una relación que te está hablando de cuál es la mirada del Estado en relación a la inversión económica. Entonces, tampoco es un gasto, digamos, en términos como por ahí se dice peyorativamente, las políticas públicas en derechos humanos. Entonces, el tema de cómo lograr un punto de equilibrio para que se pueda coexistir, para que las políticas de seguridad y prevención del delito sean más eficaces, para que la política económica sustantivamente mejore y evitar, digamos, la situación del delito, y que los derechos humanos puedan cubrir otro tipo de derechos como los que hablábamos al principio, que fueron parte del proceso de ampliación en nuestro país. Ahora, atento a lo que ellos dicen, yo pregunto, ¿no es cierto? La situación de inseguridad está instalada y todo lo demás, pero en este momento donde ustedes están captando los reclamos de la gente, de los representantes, de los grupos vecinales, de un papá que perdió a su hija y todo lo demás, ¿no hay algo que se pueda llegar a hacer para encontrar el equilibrio? Porque el reclamo de la gente es soberano. ¿Viste? Y cuando te reclaman y todos dicen, no, ¿por qué? Porque atienden a las víctimas, no, a las víctimas no, los victimarios más y todo lo demás. Algo pasa, ¿no es cierto? Me parece que hay dos cosas que realmente hace mucho las pienso y me parece que son cosas a construir, que no están dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, pero son a construir. Hay que profundizar las secretarías de atención a víctimas. Yo creo que uno de los lugares está en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Me parece importante poder trabajarlos hacia la seguridad ciudadana. Eso también va a implicar trabajar, y en eso están un poco los consejos de seguridad, implicar trabajar cómo prevenir, atender el delito, cómo a la vez trabajar para que la respuesta no tenga que ser personal y no tenga uno que sentir la bronca. Yo también sufrí delitos. Imagínense que además soy mujer, que el tipo de delitos que sufrí conlleva en general otras cosas. Entonces, digo, me parece que hay que poder profundizar, tal vez eso es algo que falte profundizar. Yo he atendido a familiares, a policías, pero no es el lugar exacto para la atención, para garantizar la seguridad, el acceso a justicia y el acompañamiento. Hay que poder pensar en cada lugar, los lugares exactos para poder atender. Implica crear un área específica de atención a víctimas del ciudadano. Tal vez podemos resolverlo en este programa y pensarlo como una cuestión conjunta entre distintos sectores políticos. Y yo, sinceramente, la voy a acompañar. Nunca voy a no acompañar desde la visión de derechos humanos mi esos pregunta, espacios. Silvana, es esa. ¿Hay voluntad
de sumar, Por supuesto. por ejemplo, acá hay voluntad de discutir y de cambiar opiniones como lo estamos haciendo acá en favor de los demás. ¿Por qué no? Por supuesto. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, el que dice, yo sufrí lo que sufrí y nadie me vino a golpear la puerta, che, te entendemos, necesitas algo, no sé, fue así. Sí, exactamente. Y fueron varios años que caminamos con el Colo las calles y defendiendo un montón de víctimas. Ojo, no fue solamente el caso del Colo. Si yo Entonces vine no acá, es de ayer. Si yo vine acá, también es un poco porque tengo la intención y porque hay la intención política de Hay que hacerlo. confesar, cuando la llamé me dijo que iba a venir. Cuesta muchísimo, ustedes nos están viendo, que vengan funcionarios del Estado a participar en un programa de estas características. Vos lo sabés mejor que nadie. Y acá nos exponemos, acá decimos, y esto queda grabado además, ¿no es cierto? Con lo cual me parece absolutamente positivo que podamos estar cambiando, porque si esto que está instalado es la realidad de lo que siente la gente, hay que hacer algo con quienes están representando para cambiar los Me gustaría opiniones. aclarar una cosa, pero no soy el área específica y sí, por ahí estaría bueno, ya que me tomo el atrevimiento de proponerlo para otro programa, la estadística de los delitos. Yo la miré hace poco, tiene un informe provincial, tiene una carga judicial, está publicada, hay un observatorio de violencias. Puede, o sea, no sé, puede cuestionarse, puede uno no estar de acuerdo, puede contraponer una opinión, pero hay, o sea, me parece que compete llamar al Ministerio de Seguridad. Yo creo, o sea, está el espacio que funciona como atención a víctimas de ciudadanos en el 4º piso, Casa de Gobierno. Creo que hay que ampliarlo. Considero sinceramente que es un espacio que tiene que estar pensado como proyecto o espacio dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia por las características que tiene en los consejos vecinales. Bueno, tal vez una cosa que la podamos profundizar y trabajar mucho mejor. Y van a contar con nuestro acompañamiento. Yo me quedo admirable. Yo estoy un poquito ya más retirado por la edad y lo que me ha pasado. Grandes, ¿no? Participo así de vez en cuando. Pero estoy admirable porque realmente hay una cantidad de leyes, de circunstancias, y se agrandan, pero la realidad no coincide. Cada vez vemos que esto se agrava. Acá pilla el tema político. Y sí, la clase política que dirige está dando unas directivas que no coinciden con la realidad. No podemos dejar de pensar en eso. Hay algo acá que no anda. Ahí sí. Yo, en el caso mío, a mí me afectó la acción del juez Zaffaroni. Él fue responsable de la libertad del remisero. Axel López, de la libertad contra el informe pericial médico y contra el informe del fiscal. Y sí le dan la libertad con el informe porque él era un buen sirviente de los carceleros. Así simplemente fue. Ahora, ¿de dónde viene la idea? De esa idea política de la justicia que está metido dentro del gobierno. Y seguimos con esa mentalidad. Y esto tiende a agravarse y es lo que estamos viendo, la realidad. Lo estamos subiendo todo. Y el tema de la estadística de delitos es cierto. Muchos me dicen, mira, ¿cómo no funcionan? En la comisaría te reciben la denuncia. Si viene un abogado y la mueve, sí se mueve. Si no, se archiva. Ahí me parece que hay un punto, así como hay puntos de encuentro, me parece que hay puntos porque miramos la resolución de los conflictos sociales, donde los compañeros también tienen una visión política, está bien. Miramos desde distintos ángulos esa resolución. Entonces, hay puntos en los que podemos coincidir. Yo no coincido en que yo no coincido. Pero si todos coincidiéramos, no estaríamos como estamos. Claro. Eso, ¿no? Así que no coincido en este punto de mirada, en el sentido de decir, yo creo que hay una conflictividad social que fue creciente y que tiene que ver con la profunda desigualdad existente. Y entiendo que esa es ¿quién genera esa profunda desigualdad existente? ¿Quién? El modelo económico. Yo no soy gobernante, ella pertenece a un gobierno. Está bien, pero a ver, ser parte de un gobierno no te hace responsable de la crisis económica que aparte viene, obviamente. Que genera el mismo gobierno al cual perteneces. Tenemos hace 4 años un gobierno que antecedentemente pronunció vamos a entrar en un debate que es de otras características. No nos alejemos del tema de derechos, estamos en un terreno resbaladizo. Economía también, porque digamos, el problema más serio, sí, es la economía. Es un desastre, sí, inflación, bueno, ahora estamos con el escándalo del dólar, no tenemos reserva, pero no quiero entrar en ese terreno, pero vamos a desvirtuar, nos quedan 3 minutitos para hacer una pequeña conclusión, ¿viste? Se disparó el tiempo, vos sabés cómo es esto en televisión, ¿no? Son un tirano, los tiempos son un tirano, así que me gustaría que vayan cerrando, porque cada cual tiene su opinión, pero hay voluntad
de acercarse, de discutir. Me parece que esto es, como están las cosas, Capi, igual, es absolutamente necesario que haya discusión y armonía. Estamos todos nos ponemos frente y ya no estamos boxeando, la gente ya no habla. Y no, eso no es bueno. Pero que es parte de las tensiones esta que coincidimos todos, cada uno de su mirada. Pero está bien que así sea. Es parte de las tensiones y tiene que ver con el debate económico que, bueno, será para otro programa, con otro invitado, pero porque el malestar, así como el delito, el malestar social y el delito tienen una raíz económica. Porque cuando nosotros tuvimos gobiernos que distribuyeron la riqueza y el nivel de empleo era superior en 3 veces al que tenemos hoy, no teníamos el nivel de delito que hay hoy. Entonces, la inseguridad va de la mano del modelo económico, sin duda. Y de eso también hay, obviamente, más trabajo y más política de derechos humanos porque los excesos se cometen más en épocas de crisis. Esto es casi una ecuación matemática, digamos, ¿no? Capi. La delincuencia, ser delincuente hoy es un buen negocio. Es un trabajo, te dicen los muchachos, ¿no? Es un buen negocio. Salí es un buen negocio. Te hablo de estadística. Esa mirada ideológica no vamos es un buen negocio, ¿por qué? Porque jamás recibe su castigo. Porque están cuidados y protegidos. Y porque la sentencia que llega tarde, lejana y allá en el tiempo, de la torta de delitos, de esto que yo te decía, 80.000 delitos por año en Chaco, ¿sabes cuántos son condenados? El 3%. Entonces, el riesgo de ser delincuente es muy bajo. Y entonces los muchachos toman esa opción de salida económica de ser delincuente. No hay un Estado que ponga las cosas sobre la mesa. Sí, eso le decía la vez pasada a un abogado conocido, no me acuerdo, ¿no? Pero es de mi barrio también él. Y le decía, escúchame, lo del derecho procesal, ¿por qué no se cumple? Los procesos están establecidos en todos los juicios, ¿por qué tanto tiempo se demora y no se cumple? Me dice Colón, no se cumple. ¿Cómo no se cumple? ¿Para qué está el derecho procesal? Bueno, también se crean leyes y después quedan cajonadas porque tienen que hacer el procedimiento y ahí es que se va frenando. Pero de todas maneras lo que dice Capi es cierto. Una simple anécdota, un vecino que hacía vigilancia un día me dice, Colo, tomá 2 armas. No, dejá, tomá, yo sé por qué te di, ya murió. Entonces yo me acuerdo lo que me dijo. Dijo, yo tenía que haber tomado esas armas para defender. Mal, pero mucha gente está en esa situación de autodefenderse porque no se siente defendido. Para el colmo, el Estado favorece a aquel que no trabaja, que no hace, que delinque, o sea, los derechos humanos. ¿Se dan cuenta? Es lo que vemos la realidad afuera. ¿Sí? Y me lo comentan, y yo siento, y uno se revela lo que ve en televisión y que ve en la calle. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Una cosa que voy a decir que no coincido. La vida para una persona que delinque no es un negocio, no es así. La vida no es grata, no la pasan bien, no es así. Por otro lado, me parece fundamental ir a una sociedad que tenga menos delitos. Comparto que hay un sistema de justicia que viene lento, que tiene dificultades en el procedimiento, que tiene que poder clarificar. Comparto y avanzo hacia ese sentido. Comparto que podemos siempre pensar y mejorar el sistema integral de atención a quienes son víctimas. Siempre lo podemos hacer, se ha hecho en el tiempo. Yo soy consciente, porque además vengo hace mucho trabajando en eso, que siempre hay mejores y mayores propuestas para eso. Las tomo, los invito a conversarlas en mi oficina cuando quieran o donde ustedes decidan y poder acercar este programa. Considero que habría que poder pensarlo en lo que es el sistema de seguridad democrática y seguro en la no coincidencia de modelos coincidimos en que todos queremos una sociedad con menos conflicto, con más inclusión y con respeto de los derechos. Darío, tenés un minutito. Simplemente agradecerte una vez más y decir que los derechos humanos son para todos y todas. O sea, la sociedad necesita de la plena vigencia de los derechos humanos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda, digamos, mundial para el cumplimiento de los objetivos, indican que si nosotros pudiésemos alcanzar un estándar mejor, seguramente todo este debate que tiene que ver con la inseguridad y la delincuencia duraría mucho menos tiempo porque los indicadores serían menores. Lamentablemente,
insisto, hay una cuestión económica, hay un modelo injusto, los responsables de Vicentín siguen paseando y acá seguimos persiguiendo al perejil o al narcomenudeo o al carterista, digamos, y hay una deuda pendiente, digamos, de la justicia que se codea con los poderosos y que no persigue a los que son los responsables del saqueo en este país. Bien, el programa se nos terminó. Yo voy a ser muy breve porque nos hemos excedido en el tiempo, pero me parece que la justicia, los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la seguridad, no importa que se llame Vicentín o José, ¿no es cierto? Una es tan responsable como el que roba millones. Tiene que haber equidad y todos tienen que pagar, ¿no es cierto?, las consecuencias de un delito que se comete, porque si no, no habría derechos humanos para todos. Por eso yo creo que es absolutamente necesario bajar línea, estrechar vínculos, discutir de estas cosas, o por lo menos de lo que se puede llegar a solucionar o morigerar o encontrar algún tipo de paliativo que vaya disuadiendo esta opinión que tiene la gente respecto a esta necesidad de equidad que tiene en el tratamiento después de haberse cometido un delito. Pero conversando, con armonía, con seriedad, con inteligencia, sin estas famosas grietas, sin diferencias, porque no está la situación como para que sigamos generando eso. Lo que se ha dicho acá, esta invitación al diálogo, me parece absolutamente auspiciosa. Yo me voy contento independientemente de los temas y de las opiniones que tengamos. Pero esto por lo menos es un principio para encontrar, no sé una solución, pero algo. Nos vemos el próximo jueves con más desafío. Muchas gracias. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Necesitas hacer trámites en la Policía del Chaco? Inicialos desde tu computadora o celular. Podés pedir certificado de conducta provincial, certificado de domicilio, información sumaria, reincidencia nacional o presentar un acta de colisión simple si tuviste un accidente de tránsito. Trámites online de la Policía del Chaco. Continuamos nuestra gestión para agilizar servicios y trabajamos para una modernización integral del Estado. Ministerio de Seguridad y Justicia. Chaco, Gobierno de todos.